Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a nuestra cita semanal del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad estamos con el magíster Karl Hoffmann Barrientos. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Karl, y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Silvano. Un placer de estar nuevamente en tu programa. Bueno, con Karl vamos a retomar un tema que quedó pendiente. Nos referimos a la construcción de la carretera que atravesaría el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Secure-Timnis. Un proyecto que dividió la población, dividió la opinión pública entre algunos que apoyaban esa construcción de la carretera y otros que no lo apoyaban por diferentes razones. Pero para refrescar la memoria, Karl, empezaremos a explicar qué es el Timnis. Más allá de una sigla, creo que es importante explicar qué es ese territorio y quiénes viven ahí. Muy bien, Silvano. Entonces, en la época del general René Barrientos Ortuño hay problemas de la definición de límites en la parte norte de Cochabamba y en la parte sur del Beni. Esos problemas son difíciles de resolver para el gobierno de aquel entonces y optan por crear en toda esa zona de conflicto un parque nacional, el Parque Nacional que va desde el río Isiboro hasta el río Secure, que es el límite no definido entre los departamentos de Cochabamba y el Beni. Entonces el gobierno del general René Barrientos Ortuño ve la solución al conflicto limítrofe, la creación de un parque nacional Isiboro-Secure, y no tanto como se cree ahora que fue por preservar el medio ambiente o por precisamente razones netamente ecológicas. Se crea el Timnis o se crea el Parque Nacional Isiboro-Secure en aquel tiempo, y el año 1990 se reconoce este Parque Nacional Isiboro-Secure como territorio indígena después de una de las primeras marchas de los habitantes ancestrales de aquel territorio, como son los yuracares fundamentalmente. Entonces el Timnis tiene doble estatus, es parque nacional y es territorio indígena actualmente, al que se ha sumado quizás una tercera situación, que es área colonizada de 10.000 habitantes collas que están introducidos en lo que es el polígono 7 con 125.000 hectáreas que afectan aproximadamente el 10% de lo que es el Parque Nacional Isiboro-Secure. Muy bien, Karl. Ya tenemos el panorama descrito. Ahora vamos a retomar un poco de dónde viene la idea de que se realice una carretera que pase justamente por ese territorio. Bueno, la historia de la carretera no es reciente, ¿no es cierto? En realidad, desde la época de Patiño prácticamente se había planteado un acceso directo al norte, desde el centro del país, desde Cochabamba hacia Trinidad, y este trazo pasaba ineludiblemente por el Timnis en la perspectiva de construir un ferrocarril. Patiño ofreció al país la construcción de un ferrocarril entre Cochabamba y Trinidad a través del Timnis, porque el Timnis era, al no ser parque nacional en aquel tiempo, era la alternativa más viable para la construcción de un ferrocarril. Antes de la creación del Parque Nacional Isiboro-Secure se plantea la construcción también de una carretera, y ven que la única zona viable para hacer una carretera en aquel momento era también pasar
por lo que ahora es el corazón del Tignis. Entonces, son ideas que surgen hace bastante tiempo, que han sido, si se quiere, nuevamente esbozadas en este último tiempo con la construcción de un corredor entre el norte del país y el centro del país por el actual gobierno. De acuerdo, entonces hay como un interés que es nacional de encontrar la forma de unir territorios que andan un poco, digamos, desprovidos de carreteras y todo aquello. Pero para la población que vive en el Tignis, la población, digamos así, ancestral, como tú la llamaste, ¿la carretera es una necesidad sentida o...? Es posible que en este último tiempo se esté convirtiendo en una necesidad sentida, ya que han pasado de ser sociedades nómadas a sociedades sedentarias. Antes explotaban el bosque, iban rotando por diferentes comunidades construidas a propósito y explotando el bosque. Ahora se han dedicado más a la agricultura y a la ganadería y se han establecido en algunos pueblos. Es cierto que todavía son nómadas, pero se quedan 2 o 3 años en una población y luego recorren a otra población. Entonces, como se han sedentarizado, necesitan sacar sus productos e intercambiar sus productos a través de una carretera, pero podríamos decir que para ellos no es una necesidad muy sentida esta. Cuando se piensa en la construcción de una carretera, todo el mundo debería estar feliz porque se asocia la construcción de la carretera a una posibilidad venidera de progreso, de desarrollo. Entonces, ¿por qué tanta resistencia en el Tignis con respecto a la construcción de la carretera? ¿Qué intereses están en juego? Bueno, en realidad el único interés visible es el de la preservación ecológica y del medio ambiente, ¿no es cierto? Siempre nos dicen, si es que se construye la carretera, se van a terminar con miles de especies que solo existen en este santuario ecológico, etcétera, animales, especies vegetales, etcétera, árboles. Árboles. Entonces se hace ver a la sociedad de que el único problema existente es el problema del medio ambiente. Entonces, si el problema es el problema del medio ambiente, se puede demostrar de que es más bien el tema menos conflictivo, el de la construcción de una carretera por el Tignis, cuando se trata de preservar el medio ambiente, porque las otras 2 alternativas descritas, que las vamos a ver más adelante, son mucho más depredadoras y más destructoras. Pero nosotros hemos visto de que no es un problema netamente medioambiental, más bien es un problema de territorio. Esto, y deberían decirlo, quienes defienden la posición de que no se construye un camino, que lo digan. No queremos que se construya el camino porque creemos de que al día siguiente se van a entrar los colonizadores sobre nuestro territorio, nos van a usurpar nuestro territorio y además es un problema geopolítico entre los departamentos de Cochabamba y el Beni, ¿no es cierto? Que como no están definidos los límites todavía, creen que al construir la carretera los límites de Cochabamba se pasen mucho más al norte, llegando incluso hasta Trinidad. Entonces es un problema geopolítico y sobre todo es un problema del territorio, al margen del que se esboza en todos los medios como un problema netamente ambiental. Y precisamente la investigación que estoy haciendo es para demostrar de que no es un problema ambiental el de la construcción de la carretera por el Tignis.
o digamos no es un problema exclusivamente medioambiental. He escuchado que en el mundo ya se manejan, digamos así, construcciones de carreteras ecológicas, de tal manera que se hace todo lo posible para preservar, digamos, el medio ambiente. Claro, sí, hay alternativas, ¿no es cierto? Sobre la propuesta que hemos hecho hace 2 años se ha presentado al gobierno también la construcción del tramo por el Tibnis de un corredor para ferrocarril, donde suban los camiones que van hasta el Tibnis, transcurran todo lo que es el Parque Nacional Isiboro-Sécure y el territorio indígena sobre plataformas, como se hace en Europa y en varios lugares donde hay parques nacionales, y sean llevados hasta el otro lado sobre esas plataformas, descarguen y hagan lo mismo en 2 vías de este tren que pasaría por. Son alternativas que se pueden plantear. Otra es la construcción de una carretera ecológica que pase por unos 30 o 40 metros sobre el bosque, ¿no es cierto? Pero son alternativas bastante caras en este momento. Bueno, finalmente, al tratar de encontrar una solución a este problema de incomunicabilidad entre los departamentos, se han planteado 3 alternativas de construcción de la carretera y bueno, vayamos conociéndolos. Bien, se han planteado 3. Una, la que es el trazo por el corazón del Tibnis. Otra que plantea ir por el flanco derecho, o sea, por el flanco este, cerca de la zona de amortiguamiento del Tibnis, y otra que plantea tocar las cabeceras del Tibnis por el flanco izquierdo, por el flanco este, para llegar a Oyucumo. Ahora yo te explico si el único problema fuera el ambiental, cómo afectarían las 3 alternativas. Construir una carretera por el corazón del Tibnis implica deforestar o unir. Hay 2 carreteras ya existentes, una que va de Villa Tunari hasta Isinuta y de Isinuta ingresa hasta el río Ichoa. O sea que dentro del Tibnis hay 60 kilómetros construidos y consolidados sobre una senda de la Gulf Oil Company que hizo la prospección petrolera en 1965 y que dejó un trazo donde se han asentado los colonizadores collas para establecer sus parcelas productivas. Esta carretera existía y ha sido ensanchada y consolidada a 20 o 30 metros de ancho, donde actualmente circulan vehículos, carros, etcétera, etcétera. Por el otro lado se ha construido los madereros, ganaderos y hacendados que están dentro del Tibnis han construido una carretera desde San Ignacio hasta el río Sécure, también súper transitable. Entonces, si se quiere unir las 2 puntas, lógicamente tendrá que ensancharse aquello, etcétera, etcétera, pero hay que depredar 38 kilómetros, hay que abrir 38 kilómetros, suponiendo que vamos a abrir 100 metros de ancho la carretera para hacer trabajos, etcétera, vamos a depredar 380 hectáreas dentro del Tibnis. Si comparamos eso con los 240 kilómetros o 230 kilómetros que tendríamos que abrir de Villa Tunari hasta Trinidad por el flanco este, donde además tendrán que hacerse plataformas de 5 o 6 metros de altura, porque este terreno es súper inundadizo. Hay una senda, la senda ganadera, que ha sido construida en 1920 desde Todos Santos hasta Trinidad. Sin embargo, los ganaderos utilizaban esta senda ganadera para arrear ganado desde Trinidad hasta Todos Santos 3 meses al año, porque el resto del tiempo estaba negado. Entonces significaría depredar 2.500 hectáreas de terreno para abrir la construcción por allá. Y por el flanco izquierdo, oeste,
es entrar en tierras como el Sillar, en las cabeceras frágiles del Parque Nacional Isiboro-Sécure. Seguramente ahí tendríamos que depredar 3.200 hectáreas para hacer la carretera, y con consecuencias funestas. Ahí sí se haría un daño terrible al medio ambiente, porque seguramente se bajaran y se eliminarían las fuentes de agua y todo aquello de estas cabeceras frágiles del Timnis, pero se depredarían 3.200 hectáreas más o menos. Pero eso suponiendo de que, tú sabes, se abre una carretera y cuando se está haciendo el trazo solamente ya entran los colonizadores. En el caso del Timnis, al ser área protegida y al comprometerse el gobierno a no dejar entrar, podría preservarse y hacer que no entre la gente, porque además habría un control gubernamental estricto. Si se abre carretera por el lado de Todos Santos, por el flanco con seguridad de que en pocos días aparecerían 25.000 colonizadores en esas tierras, y con la posibilidad incluso de plantar coca, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en una carretera que nos alejaría y que llegaría a Yucumu con 320 kilómetros, son tierras mucho más aptas para el cultivo de la coca, como las de Yungas, y con seguridad de que ahí entrarían 32.000 colonizadores en muy poco tiempo, depredando más de 1 millón de hectáreas con la colonización. Ese sí sería un daño. Entonces, sí, contrapesamos cuál de las propuestas es la menos dañina, con seguridad de que es la construcción de la carretera por medio del Timnis. Ahora bien, alguien me dirá, pero ¿quién nos garantiza? El gobierno, si quiere construir la carretera, tendrá que garantizar de que es capaz de respetar el medio ambiente, y tendrá que demostrar cumpliendo lo que está establecido en la ley de intangibilidad, ¿no es cierto? Lo primero que dice la ley de intangibilidad es de que tendrán que reconvertirse esas zonas depredadas en bosque nuevamente, tendrá que reconvertirse todas las plantaciones de coca en bosque, o sea que el gobierno tendría que tener la voluntad de erradicar toda la coca de el polígono 7, donde hay establecidos, como te digo, 10.000 agricultores, unas 2.000 familias aproximadamente, en 125.000 hectáreas que están ocupadas por ellos. Si cumple con esto el gobierno, con seguridad de que va a poder preservar las hectáreas que pueden ser susceptibles de colonización. Entonces, si demuestra esto, yo creo que estarían tranquilos los indígenas y los dueños del territorio. Bueno, a ver si he entendido bien la lección. Primero, en el Timnis ya hay trechos de carreteras. No es una novedad, ¿verdad? Hay un trecho, digamos, al norte, desde San Ignacio hacia el sur, y hay un trecho del sur, desde, digamos, de Villa Tunari hacia el norte, hasta Isinuta. Y hay que conectar un pedacito que quedó, digamos así. Y desde Isinuta hay 60 kilómetros construidos hasta el Ichoa. O sea, para conectar necesitas abrir de cero 38 kilómetros. Correcto, 38 kilómetros. Ahora, el problema desde el punto de vista medioambiental, nos ha explicado Carl que es mucho menor el daño digamos, ocasionado con la construcción de esos 38 kilómetros que el otro daño, digamos, mucho mayor al construir carreteras de mayor alcance kilométrico digamos, por el este y por el oeste. Ahí va un tema, el tema medioambiental. Muy bien. También hay el tema que has explicado, digamos, la posibilidad, entre comillas, de controlar la expansión del cultivo de coca. Es mucho más fácil, aparentemente, controlar todo aquello al contar con esa carretera en el corazón del Timnis,
y es mucho más difícil controlarlo a los costados. Entonces son los temas que están ahí y bueno, estimados televidentes, saquen ustedes también sus propias conclusiones. Pero vayamos adelante. Entonces, desde tu perspectiva, resultado de tu investigación, de tu estudio, la alternativa, digamos, más factible y menos dañina, evidentemente es la carretera en el corazón del Timnis, es decir, el cumplimiento de la construcción de esos 38 kilómetros. Pero hemos hablado también, no es solamente un problema medioambiental, sino también de hábitat, de preservación del hábitat de las personas que has definido como ancestrales, las que estuvieron desde siempre en ese territorio, y su preocupación de preservar ese ambiente para ellos, para su forma de vida, etcétera, etcétera. Y has planteado que el gobierno de alguna manera tiene que garantizar que esas personas puedan seguir viviendo de acuerdo a sus usos y costumbres. Así es. En realidad los habitantes del Timnis son varios grupos étnicos. Los verdaderos y ancestrales dueños del Timnis son los yuracarés. Los yuracarés han vivido desde siempre en las primeras estribaciones de la cordillera, donde termina la llanura, y precisamente el Timnis, en el Timnis empiezan las primeras estribaciones de la cordillera. Los indígenas mojeños y trinitarios han sido expulsados en esta época de asimilación hacia la religión por los hacendados del Beni, y ellos han ido en busca de un mito, en busca de la Loma Santa, donde suponían que había una especie de Edén donde no deberían trabajar y deberían vivir cuidando el ganado y en completa convivencia con la naturaleza. Ellos escaparon de la dominación de los hacendados allá, hacia el norte, desde hace un siglo aproximadamente, y con mayor ímpetu durante los años 52 a 60 después de la reforma agraria. Entonces estos habitantes son dueños también del territorio, no porque hayan entrado desde hace un siglo van a dejar de serlo, la tierra es para quien la trabaja. Y han entrado esporádicamente también los chimanes, desde Cobendo Huachi, en el norte de La Paz, pero son familias muy esporádicas, ni siquiera hay una comunidad de carácter chimán allá. La mayoría de las comunidades en orden de importancia son yuracarés y trinitarias. Y los habitantes del occidente del país, que han sido desplazados en algún momento por el minifundio y por el problema, la contracción que ha habido de la explotación minera, han buscado, sobre todo en el trópico de Cochabamba, su lugar de asentamiento. Sin embargo, como el trópico, o por lo menos todos los accesos posibles estaban ya colonizados en el auge de la coca, con el boom de la coca, etcétera, etcétera, ellos encontraron esa senda que había construido la GALF y se asentaron a orillas de la senda construida por la GALF. Este territorio ha sido consolidado, debemos decirlo así, son 125.000 hectáreas que han sido legitimadas por los proyectos de desarrollo alternativo, el 90 aproximadamente,
el 92 específicamente, cuando se reconoce el polígono 7 y se delimita con la línea roja para no ingresar más allá. Dicen entonces, bueno, aquí hay familias que ya han colonizado y no podemos hacer absolutamente nada, lo que vamos a lograr es de que no se expanda más, y para eso construimos una línea roja que en principio era de 60.000 o 70.000 hectáreas. Actualmente están asentados y consolidados en 125.000 hectáreas, que además, debemos decirlo, están tituladas. Entonces es un problema que todavía tiene mucho de discusión en el futuro. Estos son los habitantes actuales. Ahora, ¿qué tendría que hacerse? El problema, como dije en un principio, el problema es de carácter territorial, defensa del territorio. Entonces, los habitantes que tienen el derecho de defender son los habitantes indígenas que han sido establecidos desde hace bastante tiempo en aquella zona. Y el miedo que tienen es de que los colonos quechuas sigan avanzando sobre su territorio. Entonces, este es un tema que deberíamos discutirlo, deberíamos decir, el problema no es tanto el ambiental, porque para mí es lo mismo depredar 38 kilómetros en el corazón del Tifnis o depredar los 38 kilómetros, que no son 38, que son 250 a un lado y al otro 320, en la zona de amortiguamiento del Tifnis, porque el bosque es bosque en cualquier lugar, ¿no es cierto? Ahora, no, pero es área protegida, y ¿acaso tiene más valor una hectárea de bosque dentro del Tifnis que una hectárea de bosque en la orilla del Tifnis? Yo creo que sí. Entonces deberíamos decir, el problema es territorial, es geopolítico, es de carácter regional, etcétera, etcétera, y no ir a un problema que no es. Entonces, lo que he querido demostrar yo aquí es de que no existe realmente el problema ambiental. El problema ambiental es el menos conflictivo, si se quiere. Ahora sí hay otros problemas, y como te dije, si el gobierno quiere hacer la carretera, que demuestre de que puede preservar el medio ambiente, haciendo que se reconviertan las cerca de 1.000 hectáreas de coca en bosque. Muchísimas gracias, Carl. Realmente muy interesante lo que hemos podido presentar el día de hoy. Bueno, yo creo que el gobierno tiene también que garantizar el hábitat necesario, no solamente el medio ambiente, sino la forma de vida, el modus vivendi de las personas que viven en ese territorio. Tarea grande. Cuestiones de acuerdos, cuestiones de confianza, cuestiones de cumplimiento de acuerdos pactados. Algo interesante, que no es solamente para el Tifnis. Estimados televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta una próxima oportunidad.